En el mismísimo corazón de la máquina financiera global existía un sello de confianza absoluta, ¿no? Un símbolo que prometía una seguridad total. Pero, ¿y si todo eso, ese símbolo, fuera en realidad una ilusión? Vendimos nuestra alma al diablo por los ingresos. Esa es una confesión escalofriante, sacada de un documento interno de una de estas agencias de calificación. Una sola frase que la verdad lo resume todo. Y para entender cómo se pudo llegar a este punto, primero tenemos que ver el poder, un poder casi divino que estas agencias tenían en sus manos. Y justo en el centro de todo ese poder estaba su creación más sagrada, la calificación AAA. Miren, una calificación AAA era mucho, pero mucho más que una simple buena nota. No, era digamos una garantía de seguridad, el estándar de oro. Piénsenlo, inversores de todo tipo, desde fondos de pensiones hasta gobiernos enteros, confiaban ciegamente en ella. La lógica era simple, si algo era AAA, era tan seguro como tener el dinero en la mano. Pero aquí está el punto crucial, ¿eh? Estas agencias no eran simples observadores pasivos, para nada. Como lo dijo la propia Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, eran los engranajes esenciales en la rueda. Es decir, sin su sello de aprobación, el dinero sencillamente no fluía, no se movía. Y ese sello tenía un poder inmenso. Era, literalmente, la llave que abría las bóvedas de billones, con B, de dólares de capital global. Un solo sello, un AAA, y de repente transformaba un producto financiero súper complejo en algo que se suponía incorruptible. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Veamos este contraste, que es clave. Históricamente, solo un puñado de las entidades más sólidas del planeta, pensemos en gobiernos estables, corporaciones gigantescas, lograban esa calificación AAA. Pero de repente, de la nada, miles de nuevos productos, paquetes complejísimos de hipotecas de origen bastante dudoso, empezaron a recibir exactamente el mismo sello dorado. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo fue posible? Pues la respuesta está en una mezcla muy pero muy peligrosa. Arrogancia y matemática muy compleja. Y esa es la pregunta del millón, la que impulsa toda esta historia. ¿Cómo es posible convertir el plomo en oro financiero? Bueno, la respuesta que dio Wall Street fue la magia de la modelización financiera. O sea, modelos matemáticos tan pero tan complejos que parecían infalibles. Ellos de verdad creían que habían domado el riesgo. Así de simple. Con estos modelos matemáticos súper complejos, los banqueros decían que podían tomar miles de hipotecas de alto riesgo, agruparlas todas y que por arte de magia, o bueno, de la diversificación, crear un activo súper seguro. Era la cúspide de la arrogancia matemática. Una fe ciega, total, en que sus ecuaciones eran más listas que la propia realidad. Pero claro, detrás de esa fachada de genialidad matemática, la realidad era bastante más cínica. Y esto lo revela una conversación interna de Standard & Poor's. Escuchen esto. Podría estar estructurado por vacas y lo calificaríamos. Así, tal cual. Lo único que importaba era que la máquina siguiera funcionando. Y entonces, la realidad golpeó. Con todo. Todo era una ilusión mortal. Los modelos estaban completamente divorciados de la realidad. Y cuando la burbuja inevitablemente estalló, el 83% de los valores hipotecarios que apenas en 2006 habían recibido ese sello sagrado, el AAA, fueron degradados. ¿A qué? A la categoría de basura. Y con eso se desató la peor destrucción económica de nuestra era. Y bueno, después del caos llegó la hora de la autopsia. La gran pregunta: ¿cómo pudo ocurrir un engaño de esta escala a nivel masivo? La respuesta está en la estructura misma de los productos financieros y sobre todo en el sistema de incentivos. El instrumento clave en todo esto eran las llamadas obligaciones de deuda colateralizada, o CDOs. Para que nos entendamos, pensemos en ellos como una especie de salchicha financiera. Imagínense, se agarraban miles de hipotecas, las buenas, las malas y las francamente terribles. Se metían todas juntas en esta gran máquina financiera, se trituraban
y se reempaquetaban en productos nuevecitos. La supuesta magia, o mejor dicho, la gran ilusión, era que al mezclar todo eso, se podían crear unos tramos súper seguros, que claro, recibían el sello AAA. Y esto a pesar de que los ingredientes originales, bueno, en muchos casos eran pura basura. Esto, claro, nos lleva a la pregunta fundamental. ¿Y los vigilantes dónde estaban? O sea, ¿por qué las agencias de calificación, cuyo único trabajo, su único trabajo, era evaluar el riesgo, le dieron su bendición a estos productos que a todas luces eran tan peligrosos? Bueno, pues el congresista Christopher Chase lo resumió a la perfección durante las audiencias del Congreso. Usó una analogía deportiva que fue, la verdad, devastadora. Dijo, cuando el árbitro es pagado por los jugadores, nadie debería sorprenderse de que el juego se salga de control. Y ahí estaba. Ese era el conflicto de interés fundamental. Los mismos bancos de inversión que creaban estos productos tóxicos eran los que le pagaban a las agencias de calificación para que los evaluaran. ¿Se entiende? Si una agencia se ponía demasiado estricta, el banco simplemente agarraba su negocio y sus millonarias comisiones y se lo llevaba a un competidor que fuera, digamos, más dócil. En pocas palabras, el árbitro estaba en la nómina de uno de los equipos. Era un sistema fundamentalmente corrupto, uno que preparó el escenario para el mayor colapso económico de nuestra era. Y ojo, que esto no es una metáfora. La confianza en agencias como Moody's, S&P y Fitch era prácticamente un dogma. Todo el sistema financiero, desde los fondos de pensiones hasta los bancos de inversión más grandes del mundo, trataban sus calificaciones AAA no como una opinión, sino como un hecho absoluto e incuestionable. Y, claro, esa fe se traducía en una rentabilidad increíble. Lo que de verdad nos dice esta cifra es que los ingresos de las tres principales agencias se duplicaron, pasando de 3.000 a 6.000 millones de dólares en solo 5 años, justo antes de la crisis. Básicamente, estaban monetizando la fe ciega del mercado. Pero toda esa fe, todo ese dinero, estaba puesto sobre una estructura que simplemente no podía sostenerse. Lo que por fuera parecía un sistema financiero robusto, sofisticado, protegido por modelos matemáticos súper complejos, resultó ser, pues, nada más que un castillo de naipes a punto de venirse abajo. Y la caída fue brutal y rapidísima. En marzo de 2008 se derrumba el gigante Bear Stearns. Apenas 6 meses después, en un septiembre para el olvido, Lehman Brothers, un pilar de Wall Street, se declara en bancarrota. Y la aseguradora IG necesita un rescate del gobierno sin precedentes para no llevarse por delante a toda la economía mundial. Esta cita, que se dijo durante las audiencias del Congreso, captura perfectamente la incredulidad del momento. Los propios reguladores estaban admitiendo que el sistema que se suponía que debían supervisar simplemente se había evaporado delante de sus narices. Entonces, la pregunta es obvia: ¿cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo es que los supuestos guardianes del sistema fallaron de una forma tan catastrófica? La respuesta, curiosamente, no está en la complejidad de las finanzas, sino en un único y fatal defecto de diseño en su propio modelo de negocio. Se le conoce como el modelo el emisor paga. Dicho de forma sencilla, es así. Cuando un banco crea un producto financiero y quiere la máxima calificación para venderlo súper fácil, ¿qué hace? Le paga directamente a la agencia para que se la dé. El cliente de la agencia, entonces, no es el que invierte, no, es el banco que vende. Y aquí está, en toda su gloria, el problema central. Es un conflicto de interés fundamental, insalvable. La agencia, que debería ser un árbitro imparcial, está en la nómina de uno de los equipos. Su verdadero incentivo no es la precisión de sus análisis, es mantener contento al cliente que le paga las facturas. Simple. Y esto no es una teoría conspirativa, Es una confesión. Durante una audiencia en el Congreso, Sean Egan, un actor de la misma industria, lo admitió sin pelos en la lengua. No es solo un conflicto, es inmanejable. La estructura misma del sistema estaba rota desde la base. Ahora veamos cómo este conflicto de diseño creó una cultura de complicidad, porque no fue un simple error de cálculo, sino una política consciente de ignorar los riesgos para maximizar las ganancias. Fíjense en esto. En una reunión interna de Moody's en 2007,
se reconoció que la competencia por los contratos de los bancos había desatado una especie de carrera hacia el abismo. Si una agencia era muy estricta, el banco simplemente se iba con su negocio a otra que fuera más flexible. Así que los estándares se tiraron por la borda para no perder cuota de mercado. Sí, hubo algunas voces de advertencia. Este memo interno de S&P le pedía a los analistas que resistieran la presión, que dijeran que no. Pero en una cultura definida por incentivos perversos, estas advertencias pues eran ignoradas una y otra vez ante la presión por cerrar tratos millonarios. Y aquí está la prueba definitiva. Un correo electrónico interno de S&P del año 2005, 3 años antes del colapso. No hay ambigüedad. Que Dios nos ayude con nuestra puta estafa. Desde adentro, sabían que el sistema era eso, una estafa. Y aún así, siguieron adelante, poniendo sellos de AAA a productos que sabían perfectamente que eran basura. Después de una catástrofe de este calibre, lo lógico sería pensar en una reforma radical, en que se rindieran cuentas, ¿no? Pero, ¿se han corregido de verdad los problemas de fondo que nos llevaron a esa crisis? La cruda realidad es que estas agencias operan en una especie de vacío de responsabilidad. Están protegidas por regulaciones superlaxas, por exenciones legales, e incluso se escudan en la primera enmienda, argumentando que sus calificaciones son simples opiniones. El resultado, ganar un juicio en su contra es prácticamente imposible. A pesar de su papel central en una crisis que costó billones de dólares y millones de empleos, las consecuencias reales para la industria han sido mínimas. El modelo de negocio del emisor paga, ese conflicto inmanejable, sigue, en esencia, intacto. La impunidad, al parecer, se ha convertido en la norma. Y todo esto nos obliga a plantear una pregunta final. Una pregunta incómoda, pero directa. Si la causa raíz de la mayor crisis financiera de nuestra generación nunca se solucionó de verdad, ¿estamos simplemente esperando a que la historia vuelva a repetirse? ¿O será que, esta vez sí, el mercado ha aprendido la lección? Si este análisis ha aportado valor, la mejor forma de apoyarnos es con un me gusta y una suscripción. Así podremos seguir creando más contenido a fondo, de ese que va más allá del ruido superficial. Esta es la pregunta que está en el centro de todo. Vamos a desmenuzar cómo las agencias de calificación crediticia, esas que se suponía que eran las auditoras imparciales del riesgo, se convirtieron en el epicentro de un colapso financiero mundial. Todo, absolutamente todo, empieza con un fallo fundamental en el sistema. Un conflicto de intereses tan, pero tan grande que prácticamente garantizaba el desastre. A esto lo llamamos el pecado original. Ok, vamos a analizar esto a fondo. Es como pedirle a un estudiante que se califique su propio examen, pero con miles de millones de dólares en juego. En este modelo, los bancos que creaban estos activos financieros tan complejos y arriesgados eran los clientes. Les pagaban a las agencias para que les pusieran una nota. El incentivo es clarísimo: dar la calificación más alta posible para quedarse con el negocio. Y ojo, que esto no era ningún secreto. Aquí lo vemos, un testimonio directo nada menos que ante el Congreso de los Estados Unidos. La advertencia explícita: se sabía que este sistema era una bomba de tiempo, una que ponía en peligro no solo a Wall Street, sino a la economía global entera. La advertencia, claro, fue ignorada. Ahora pasamos del fallo del sistema a la evidencia directa, porque esto no fue un simple descuido, para nada. Fue una estrategia deliberada. Aquí es donde la negligencia se convierte directamente en intención. Esta es la prueba del delito, con todas las letras. Un correo electrónico interno de una de las agencias más importantes. Miren bien el asunto. No dice cómo manejamos el riesgo. Tampoco dice cómo protegemos a los inversionistas. No. El asunto es anticipando la mala prensa. Su principal preocupación no era la integridad financiera, era su imagen pública. Y aquí está el punto clave. La instrucción era, y cito, protegernos proactivamente contra la mala prensa. O sea, sabían perfectamente que la situación con las hipotecas subprime, esos préstamos de altísimo riesgo, era una bomba de tiempo. ¿Y su primera reacción cuál fue? Preparar una campaña de marketing. No corregir las calificaciones, sino controlar la narrativa. Con ese conflicto de intereses como motor y la gestión de imagen como combustible, el sistema se transformó. Se convirtió en una máquina industrial de extorsión. Una carrera totalmente frenética, pero no hacia la cima, sino directo hacia el fondo. Y este proceso se volvió una rutina tóxica.
Los bancos empaquetaban hipotecas de alto riesgo, a sabiendas de que eran peligrosas. Luego, iban de una agencia a otra, básicamente preguntando, ¿quién me da una AAA por esta basura? Y las agencias, para no perderse esos honorarios gigantescos, competían para ver quién era más, digamos, flexible con sus propios estándares. Esto es lo que se conoce como rating shopping, ir de compras por calificaciones. La conclusión es inevitable y es sombría. La precisión, la objetividad, la razón de ser de una agencia de calificación, todo fue sacrificado en el altar de las ganancias. No era un mercado que premiaba la prudencia, para nada. Premiaba la complacencia. Esta cita, sacada de un informe de la crisis, lo resume a la perfección. Las agencias de calificación no fueron una víctima más del colapso, no. Ellas fueron la primera ficha del dominó. Al darle su bendición a activos tóxicos, al ponerles sellos de calidad, permitieron que el veneno se esparciera por todo el sistema financiero global. Prepararon el escenario para una caída que era, a esas alturas, inevitable. Y ahora, la historia se pone todavía más oscura. Pasamos de la escena del crimen a la sala del tribunal. El lugar donde los arquitectos del colapso buscaron la impunidad, escondiéndose detrás de un escudo legal que nadie se esperaba. La pregunta es lógica. Si un ingeniero diseña un puente que se cae, es responsable. Si un auditor aprueba cuentas que son un fraude, es responsable. Entonces, ¿cuál fue la defensa de las agencias de calificación? Hay que escuchar esto con atención. Después de vender sus calificaciones como herramientas esenciales, objetivas, para tomar decisiones financieras, de repente frente a un juez, ¿qué dijeron? Que todo era solo su opinión. Una opinión, como la reseña de un crítico de cine. Se envolvieron en la bandera de la libertad de expresión para evadir cualquier tipo de responsabilidad por sus acciones. Esto ilustra la hipocresía de una manera brillante. Al mercado le vendían certeza, un sello de calidad, casi una certificación. Pero a los tribunales les vendieron subjetividad, un simple comentario editorial. Dependiendo de quién los escuchara, sus productos eran una cosa o todo lo contrario. Y bueno, mientras los abogados debatían tecnicismos, el mundo real pagaba el precio. Porque el costo verdadero de estas opiniones no se midió en honorarios legales, se midió en vidas destrozadas y en futuros perdidos. El contraste es brutal. Los años justo antes de la crisis fueron los más rentables de la historia para estas empresas. Los bonos, los salarios, alcanzaron niveles estratosféricos. Todo construido sobre una montaña de riesgo oculto y calificaciones infladas. Los números son simplemente devastadores. 0. Esa es la cantidad de altos ejecutivos de las agencias que fueron a la cárcel. 0. Mientras tanto, 4 millones de familias eran desalojadas de sus casas. 26 millones de personas se quedaban sin trabajo. Las ganancias se privatizaron, claro. Pero las pérdidas se socializaron de la manera más cruel posible. 11 billones de dólares. Y no es una cifra abstracta, Son los ahorros de toda una vida. Son los fondos de jubilación. Son los planes para la universidad de los hijos. Todo evaporado. Esa es la magnitud del daño que se causó por calificar basura como si fuera oro. La Comisión de Investigación de la Crisis Financiera lo documentó sin pelos en la lengua. Concluyeron que el impacto humano fue una carnicería, familias despojadas de sus hogares, carreras profesionales destruidas, comunidades enteras devastadas, el tejido social y económico de un país completamente desgarrado. Al final, el sistema no falló. Fue diseñado para funcionar exactamente así: privatizar ganancias astronómicas y socializar pérdidas devastadoras. Cuando la música paró, los responsables ya estaban a salvo. Para el resto del mundo, solo quedaron los escombros de una confianza rota y la fría verdad de que la mentira explotó, pero al final, solo la gente pagó el precio.